¿Alguna vez se han preguntado de qué está hecho todo? Vaya pregunta, ¿no? Ha fascinado a la humanidad por milenios. Hoy vamos a hacer justo eso. Un viaje al corazón de la materia para desentrañar la increíble historia de cómo nuestra idea del átomo ha ido cambiando. Miren esta imagen. Es que es increíble. Pasamos de pensar que todo era una simple esfera sólida a esta nube extraña y compleja que vemos a la derecha. Y ojo, cada uno de estos pasos no fue solo cambiar un dibujito, ¿eh? Fue una auténtica revolución en el pensamiento que nos fue revelando una nueva capa de la realidad. Así que vamos a ver cómo se fue desarrollando esta historia. Ok, nuestro recorrido va a tener 6 grandes paradas. Empezamos con una idea indivisible allá en la antigua Grecia. Luego nos vamos con el primer átomo científico. Descubriremos el electrón, veremos cómo se reveló que el átomo está prácticamente vacío, daremos un salto cuántico y al final llegaremos al átomo probable, que es el que entendemos hoy. Y bueno, nuestro viaje empieza hace más de 2000 años, pero no en un laboratorio con batas blancas y todo eso, no, sino en la mente de los filósofos de la antigua Grecia. Leucipo y su alumno, Demócrito, se hicieron una pregunta que parece muy simple. ¿Qué pasa si cortas algo por la mitad? Y luego otra vez y otra y otra. Su conclusión fue que eventualmente se tiene que llegar a una partícula tan fundamental que ya simplemente ya no se pueda dividir, y la llamaron átomo, que en griego significa justo eso, indivisible. Lo más importante aquí es que esto era solo una idea, un concepto filosófico, sin ninguna prueba experimental. Pero fue el primer gran intento de imaginar que había un orden debajo de todo el caos aparente del mundo. Y esa idea, bueno, se quedó dormida por muchísimo tiempo. Fíjense en esta línea de tiempo. Pasaron más de 2000 años entre Demócrito y el siguiente gran paso. Pero una vez que la ciencia moderna entró en juego, el ritmo se aceleró de una forma vertiginosa. En poquito más de un siglo, nuestra visión del universo cambió para siempre. Ahora sí, avancemos rápido hasta 1808. Aquí es cuando un químico inglés, John Dalton, rescata la idea del átomo y por primera vez la pone sobre una base científica, bien sólida. El modelo de Dalton era simple pero súper poderoso. Él imaginaba los átomos como esferas macizas indestructibles. Piensen en pequeñas bolas de billar. Dijo que todos los átomos de un mismo elemento eran idénticos y que se combinaban en proporciones fijas para formar los compuestos. Lo genial de Dalton fue que transformó una idea filosófica en una teoría científica que ya podía hacer predicciones y sobre todo que se podía poner a prueba. Pero el modelo de Dalton, con todo y lo elegante que era, tenía un problemita. Para finales del siglo XIX, los científicos ya andaban experimentando con la electricidad, viendo chispas y rayos. Entonces, la pregunta era, si los átomos son solo esferas neutras e indivisibles, ¿de dónde diablos salían estas fuerzas eléctricas tan misteriosas? La respuesta llegó en 1897. J.J. Thomson, que estaba haciendo experimentos con tubos de rayos catódicos, que son básicamente tubos de vidrio al vacío donde se dispara un rayo de energía, descubrió algo increíble. Una partícula mucho más pequeña que el átomo y con carga negativa. Acababa de descubrir el electrón. ¡Pum! El átomo ya no era indivisible. Por primera vez se demostraba que el átomo tenía partes. Para poder explicar su descubrimiento, Thomson propuso el modelo del budín de pasas. Imaginen una esfera de carga positiva, como si fuera la masa de un panqué, y ahí incrustados los electrones negativos, como si fueran pasitas. Fue una idea totalmente revolucionaria que nos abrió la puerta al mundo subatómico. Este modelo del budín de pasas parecía bastante razonable, la verdad, pero estaba a punto de ser demolido por uno de los experimentos más importantes en toda la historia de la física, uno liderado por Ernest Rutherford. Rutherford, que de hecho había sido alumno de Thomson, quería poner a prueba ese modelo del budín. Así que diseñó un experimento súper ingenioso. Usar partículas diminutas como si fueran proyectiles para, sentir la estructura interna del átomo. El plan sonaba sencillo. Disparar un rayo de partículas alfa, que son básicamente núcleos de helio, o sea, tienen carga positiva, contra una lámina de oro, pero una lámina delgadísima. Si el átomo era un budín todo difuso, pues las partículas deberían atravesarlo sin mayor problema. Pero lo que vieron fue, y estas son palabras del propio Rutherford, casi tan increíble como si dispararas una bala de cañón a un trozo de papel de seda y rebotara hacia ti. Imagínense. Ahora, pongan mucha atención a esta diapositiva, porque aquí está la clave de todo. A la izquierda, el modelo del budín, que predecía que las partículas pasarían derechito, a la derecha, lo que los resultados realmente implicaban. La gran mayoría de las partículas alfa, sí, pasaban de largo, pero unas poquitas, una de cada miles, rebotaban con una violencia tremenda. Este resultado era totalmente incompatible con un átomo relleno y suave.
La lógica de Rutherford fue impecable. A ver, si la mayoría de las partículas pasaban como si nada, eso solo podía significar una cosa. El átomo es, en su mayor parte, espacio vacío. Y para que algunas partículas positivas rebotaran tan fuerte, tenían que estar chocando con algo súper pequeño, súper denso y además con la misma carga positiva. Acababa de descubrir el núcleo atómico. Ok, el nuevo modelo de Rutherford, con un núcleo y electrones orbitando como planetas, tenía un problema fatal. Según la física de la época, esos electrones girando deberían perder energía y caer en espiral hacia el núcleo en una nada, en una fracción de segundo. La materia como la conocemos no debería existir. Se necesitaba una idea nueva y radical. Y esa idea radical vino de Niels Bohr en 1913. Bohr aplicó la nueva teoría cuántica, que apenas estaba naciendo, y propuso algo revolucionario. Los electrones no pueden orbitar a cualquier distancia que se les antoje, no. Solo pueden existir en órbitas específicas, en niveles de energía permitidos, como si fueran los escalones de una escalera. Y al estar en estas órbitas cuantizadas, no emiten energía y por lo tanto no colapsan. Esto no solo salvó al átomo, sino que fue la primera pista de que las reglas del juego en el mundo subatómico son completamente diferentes a las de nuestro mundo. El modelo de Bohr fue un éxito, pero un éxito increíble para explicar el átomo de hidrógeno, el más simple. Sin embargo, no funcionaba tan bien para átomos más complejos. La realidad era todavía más extraña de lo que Bohr había imaginado. Así que vámonos a la última parada de nuestro viaje, el modelo cuántico moderno. Aquí viene el cambio de mentalidad más grande de todos. Bohr se imaginaba los electrones en caminitos fijos, como planetas. La mecánica cuántica moderna nos dice que eso es imposible. ¿Por qué? Porque a esa escala tan pequeña, las partículas como el electrón también se comportan como ondas. Y hay una ley fundamental, el principio de incertidumbre de Heisenberg, que nos dice que no podemos saber con precisión su posición y su velocidad al mismo tiempo. Así que, lo mejor que podemos hacer es describir la probabilidad de encontrarlo en una región del espacio. Y esta región de probabilidad tiene un nombre, orbital atómico. Es súper importante entender esto. Un orbital no es una órbita, no es un caminito que el electrón sigue. Es una nube de probabilidad. Es, digamos, un mapa matemático que nos dice dónde es más probable que encontremos al electrón si lo buscamos. Y esto que vemos aquí es la imagen actual. Un núcleo diminuto y superdenso, rodeado de estas nubes de probabilidad de formas bien complejas, que son los orbitales. El electrón no está en un solo lugar, sino que existe como una especie de onda de probabilidad distribuida en estas regiones. Suena rarísimo, va en contra de toda intuición, pero es la descripción más precisa que tenemos de la materia. Así que fíjense nomás qué viaje, de una simple esfera indivisible a una nube de probabilidad. Cada paso nos reveló una capa más profunda y más extraña de la realidad, obligándonos a dejar atrás el sentido común. Lo que nos lleva a preguntarnos, esta imagen tampoco es el final de la historia, ¿verdad? ¿Qué nuevos y locos secretos sobre el universo nos revelará el próximo modelo de la materia?